Bienvenidos a la Catequesis Sinodal Parroquial por una iglesia sinodal. Les saluda el hermano Roberto Conrado de la Pastoral de Comunicaciones de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en la diócesis de Sonsonate, El Salvador. Hagamos la oración inicial antes de nuestra catequesis sinodal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Dios de misericordia, te damos gracias por la vida, por la familia que nos has dado, por el trabajo, por las oportunidades, por la salud, por la enfermedad, por las buenaventuras y las desventuras. Te rogamos nos asistas en los momentos difíciles, así como estuviste al lado de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo lo hacemos en su santo nombre y quedamos reunidos en tu presencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El programa Entre Hermanos es producido por la Pastoral de Comunicaciones y realizado con la dirección espiritual del presbítero Elmer Arnoldo Lemos, párroco, y el presbítero Santos Alonso Mate, vicario parroquial. La catequesis sinodal parroquial virtual es una misión de evangelización. En las instalaciones de los salones parroquiales se realiza la catequesis sinodal parroquial presencial y tiene como ejecutores al equipo sinodal parroquial, un grupo de hombres y mujeres que son agentes de pastoral, sirviendo a sus hermanos en la comprensión de cómo vivir en sinodalidad. Si tú vives cerca de nuestra parroquia, Nuestra Señora de los Ángeles, estás invitado a participar en la formación de misioneros de la evangelización permanente que se realiza en la parroquia. La catequesis parroquial sinodal en línea es una oportunidad de conocer sobre la sinodalidad para las personas que, ocupadas por sus empleos, no pueden asistir a la formación presencial. Personas que por limitaciones de tiempo, movilización y espacio no pueden asistir. A ustedes está dirigida la catequesis parroquial sinodal virtual. Continuamos con el desarrollo del documento final del Sínodo de los Obispos por la sinodalidad. Estamos en la cuarta etapa llamada Una pesca abundante. Y en esta oportunidad revisaremos los numerales del 130 al 139. El subtema es el servicio del obispo de Roma. Parte cuarta. Una pesca abundante. El servicio del obispo de Roma. Numeral 130 del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. El proceso sinodal ha ayudado también a revisar los modos de ejercicio del ministerio del obispo de Roma, a la luz de la sinodalidad. En efecto, la sinodalidad articula de manera sinfónica las dimensiones comunitarias, todos, colegial, algunos, y personal, uno,
de cada una de las iglesias y de la iglesia toda. En esta perspectiva, el ministerio petrino del Papa es inherente a la dinámica sinodal, así como el aspecto comunitario que incluye a todo el pueblo de Dios y a la dimensión colegial del ministerio episcopal. CTI 64. Meditamos. El rol que desempeña el obispo de Roma en los sínodos es fundamental porque de él emana la convocatoria y la implementación de los productos que genera un sínodo. Tanto es su relevancia que asiste a cada una de las asambleas para dar vida con su presencia en esos acuerdos, sobre todo porque su testimonio a la escucha, a la participación, da la pauta a los demás obispos sobre la manera en que deben apoyar en su diócesis este esfuerzo. Numeral 131 del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Se comprende así de modo más rico y profundo la afirmación conciliar según la cual en la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares que gozan de tradiciones propias, sin perjuicio del primado de la cátedra de Pedro, que preside la comunión universal de la caridad, garantiza la legitimidad, diversidad, y al mismo tiempo hace que lo particular no solo no perjudique la unidad, sino que la sirva. Lumen Gentium, numeral 13. El obispo de Roma, principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, Lumen Gentium 23, es el garante de la sinodalidad. A él corresponde convocar a la Iglesia en sínodo, presidirlo y confirmar sus resultados. Como sucesor de Pedro, tiene un papel único en la salvaguardia del depósito de la fe y de las costumbres, asegurando que los procesos sinodales sean fructíferos para la unidad y el testimonio. Junto con el obispo de Roma, el colegio episcopal tiene un papel insustituible en apacentar la Iglesia universal, Lumen Gentium 22 y 23, y en la promoción de la sinodalidad en todas las iglesias locales. Reflexionamos. En el concilio, el caminar juntos, donde las iglesias existen en una sola comunión espiritual, sin la afectación de primados, sino que en función del amor, la diversidad, considerando que lo particular es parte de la singularidad de la sinodalidad, siendo el obispo de Roma una garantía de que lo que se está plasmando en diálogos y escritos tendrá su apoyo total e incondicional como gestor y promotor de esos procesos. Por ello, es en conjunción con el colegio episcopal responsable de su implementación. Así como invita a todos los obispos a implementar en sus diócesis estos frutos de unidad y testimonio en cada parroquia. Cada parroquia que le pertenezca a su diócesis y a las iglesias locales al acercamiento sin reservas. Numeral 132 del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Como garante de la unidad en la diversidad, el obispo de Roma vela por la salvaguardia de la identidad de las iglesias orientales católicas, en el respeto de sus seculares tradiciones teológicas, canónicas, litúrgicas, espirituales y pastorales.
Estas iglesias están dotadas de sus propias estructuras sinodales deliberativas. Sínodo de los obispos de las iglesias patriarcales y arquidiocesanas mayores. Concilio provincial. Consejo de jerarcas. Y finalmente, asamblea de jerarcas de diversas iglesias sui iuris, como iglesias sui iuris, en plena comunión con el obispo de Roma, conservan su identidad y autonomía orientales. En el marco de la sinodalidad, es oportuno revisar juntos la historia para curar las heridas del pasado y desarrollar nuevos modelos de comunión que produzcan un cambio profundo en las relaciones entre las iglesias orientales católicas y la curia romana. Las relaciones entre la Iglesia latina y las iglesias orientales católicas deben caracterizarse por el intercambio de dones, la colaboración y el enriquecimiento mutuo. Meditamos. El obispo de Roma es el designado para mantener los vínculos de la conversión y los procesos en articulación con las iglesias orientales, patriarcales y arquidiocesanas mayores, asambleas de jerarcas de diversas iglesias, salvaguardando las tradiciones teológicas, canónicas, litúrgicas, espirituales y pastorales, garantizando que cada una conserven su identidad y autonomía orientales. Promueve que las relaciones entre las religiones, las iglesias orientales y la Iglesia católica produzcan verdaderos vínculos de armonía en el intercambio de dones y con la participación activa misionera. Numeral 133 del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. Para incrementar estas relaciones, la Asamblea Sinodal propone crear un consejo de patriarcas, arzobispos mayores y metropolitanos de las iglesias orientales católicas, presidido por el Papa, que sería una expresión de la sinodalidad y un instrumento para promover la comunión y compartir el patrimonio litúrgico, teológico, canónico y espiritual. El éxodo de muchos fieles orientales hacia regiones de rito latino corre el riesgo de comprometer su identidad. Para hacer frente a esta situación, deben desarrollarse instrumentos y normas que refuercen al máximo la cooperación entre la Iglesia latina y las iglesias católicas orientales. La Asamblea Sinodal recomienda un diálogo sincero y una cooperación fraterna entre los obispos latinos y orientales, para asegurar una mejor atención pastoral a los fieles orientales que carecen de presbíteros de su propio rito, y para garantizar con la debida autonomía la participación de los obispos orientales en las conferencias episcopales. Por último, propone el Santo Padre que convoque un sínodo especial para promover la consolidación y el renacimiento de las iglesias orientales católicas. Reflexionamos. El Consejo de Patriarcas, Arzobispos Mayores y Metropolitanos, presidido por el Papa, es uno de los frutos de los procesos de intercambio y vinculación entre las iglesias católicas, iglesias orientales, que promoverán la comunión y el compartir el patrimonio litúrgico, teológico, canónico y espiritual. Ante la recomendación de la Asamblea Sinodal de establecer un diálogo sincero de cooperación fraterna, los obispos latinos y orientales
deben invitar a sus fuerzas vivas a cooperar en este proceso sinodal. Si la sinodalidad es universal, entonces todos estamos invitados en nuestras diócesis a abrir las puertas y el diálogo con las iglesias y religiones de nuestro entorno. Numeral 134 del documento final del Sínodo de la Sinodalidad. La reflexión sobre el ejercicio del ministerio petrino en clave sinodal debe realizarse en la perspectiva de la saludable descentralización, pedida con insistencia por el Papa Francisco y solicitada por muchas conferencias episcopales. En la formulación dada por la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, se supone dejar a la competencia de los pastores la facultad de resolver en el ejercicio de su propio cargo del magisterio y como pastores las cuestiones que conocen bien y que no afectan a la unidad de doctrina, disciplina y comunión de la Iglesia, actuando siempre con esa corresponsabilidad que es fruto y expresión de ese mysterium communionis específico que es la Iglesia. Para proceder en esta dirección se podría identificar mediante un estudio teológico y canónico qué materias deben reservarse al Papa, reservatio papalis, y cuáles deben ser restituidas a los obispos en sus iglesias o agrupaciones de iglesias, en línea con el reciente motu proprio competentias, quasdam, de Cernere. Esto está en el 15 de febrero del 2022. De hecho, asigna algunas competencias sobre disposición del código destinadas a garantizar la unidad de la disciplina de la Iglesia Universal, a la potestad ejecutiva de las iglesias y de las instituciones eclesiales locales. Promueve la dinámica eclesial de comunión y valoriza la proximidad, proem. La elaboración de la legislación canónica por parte de quienes tienen la tarea y la autoridad en la Iglesia Latina debe tener en un sentido sinodal y madurar como fruto del discernimiento eclesial. Meditamos. Bajo el ministerio petrino se nos convoca a vivir la sinodalidad en comunión, bajo la disciplina, la búsqueda de ese acercamiento respetando, dejando de lado las competencias de los pastores y permitiendo que mediante un estudio teológico y canónico se pueda proceder logrando que no afecten a la unidad de doctrina, disciplina y comunión de la Iglesia. Solo actuando con madurez y en un sentido sinodal alcanzaremos a caminar juntos como una Iglesia sinodal. Numeral 135 del documento final del Sínodo por la Sinodalidad. La Constitución Apostólica Praedicate Evangelium ha configurado el servicio de la Curia Romana en sentido sinodal y misionero, insistiendo en que no se sitúa entre el Papa y los obispos, sino que se pone al servicio de ambos en la forma que conviene a la naturaleza de cada uno. Su aplicación debe promover una mayor colaboración entre los dicasterios y favorecer la escucha de las iglesias locales. Antes de publicar documentos normativos importantes, se exhorta a los dicasterios a iniciar una consulta con las conferencias episcopales y las instituciones correspondientes de las iglesias orientales sui
Juris. En la lógica de la transparencia y de la responsabilidad, esbozada más arriba, podría preverse formas de evaluación periódica del trabajo de la curia. Dicha evaluación es una perspectiva sinodal misionera. Podría concernir también a los representantes pontificios. Las visitas ad limina apostolorum son el momento culminante de las relaciones de los pastores de las iglesias locales con el obispo de Roma y sus más estrechos colaboradores de la curia romana. Muchos obispos desearían que se revisara la forma en que tienen lugar para que sean cada vez más ocasiones de intercambio abierto y de escucha recíproca. Es importante para el bien de la Iglesia favorecer el conocimiento recíproco y los lazos de comunión entre los miembros del colegio cardenalicio, teniendo en cuenta también su diversidad de origen y de cultura. La sinodalidad debe inspirar su colaboración en el ministerio petrino y su discernimiento colegial en los consistorios ordinarios y extraordinarios. Es necesario estudiar y meterse de lleno en la comprensión de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium. De lo contrario, estaremos dando vueltas en el mismo sitio. Pedir discernimiento sobre la oportunidad que tenemos cuando todos queremos la unidad en la evangelización misionera juntos. No se trata de escuchar a un lado y al otro, es de escucharnos todos para promover una mayor colaboración entre los dicasterios y favorecer la escucha de las iglesias locales. Por eso es tan importante pedir al Espíritu Santo consejo para que las publicaciones sean de unión y estrechen los lazos de comunión entre la curia romana, las iglesias y el primado petrino. Numeral 136 del documento final del Sínodo por la Sinodalidad. Entre los lugares para practicar la sinodalidad y la colegialidad a nivel de la Iglesia toda, destaca ciertamente el Sínodo de los Obispos que la Constitución Apostólica Episcopalis Communio ha transformado de acontecimiento puntual en proceso eclesial. Establecida por San Pablo VI como asamblea de obispos convocada para participar a través del Consejo en la solicitud del Romano Pontífice por toda la Iglesia. Es ahora, en forma de proceso por etapas, expresión e instrumento de la relación constitutiva entre todo el pueblo de Dios, el Colegio de los Obispos y el Papa. En efecto, todo el santo pueblo de Dios, los obispos a quienes se les confía sus porciones y el obispo de Roma, participan plenamente en el proceso sinodal, cada uno según su propia función. Esta participación se manifiesta en la asamblea sinodal reunida en torno al Papa, que en su composición muestra la catolicidad de la Iglesia. En particular, como explicó el Papa Francisco, la composición de esta 16ª Asamblea General Ordinaria es más que un hecho contingente. Esta expresa una modalidad del ejercicio del ministerio episcopal coherente con la tradición viva de la Iglesia y con la enseñanza del Concilio Vaticano II. Esto era parte del discurso a la primera congregación general de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General
ordinaria del Sínodo de los Obispos, 2 de octubre del 2024. El Sínodo de los Obispos, aún conservando su naturaleza episcopal, ha visto y podrá ver en el futuro, en la participación de otros miembros del pueblo de Dios, la forma en que está llamado a asumir el ejercicio de la autoridad episcopal en una iglesia consciente de ser constitutivamente relacional y por ello sinodal para la misión. En la profundización de la identidad del Sínodo de los Obispos es esencial que la articulación entre la implicación de todos, el pueblo santo de Dios, el ministerio de algunos, el colegio episcopal y la presidencia de uno, el sucesor de Pedro, aparezca y se realice concretamente en el proceso sinodal y en las asambleas. Meditamos. Muchas oportunidades han surgido en los tiempos y en los principados papales para insertar la sinodalidad en la unificación de las iglesias. Uno de ellos con San Pablo VI y su constitución apostólica Episcopalis Communio, donde expresa la relación constitutiva entre todo el pueblo de Dios, el colegio de los obispos y el Papa, en el cual cada uno participa según sus dones y carismas en el proceso sinodal. Esto se expresa en los procesos de las asambleas generales sinodales, en las cuales se da acompañamiento a todos, agentes de pastoral, presbíteros, obispos, cardenales y al obispo de Roma, expresando de esta manera la convocatoria realizada desde el Concilio Vaticano II y las invitaciones de los sucesores del obispo de Roma en los diferentes tiempos y momentos. Desde San Juan XXIII hasta nuestro actual Papa León XIV, hemos sido invitados a participar en este caminar juntos en la búsqueda de la unidad y la integración de esa anhelada comunión de una sola iglesia, un solo espíritu, una sola fe, un solo Dios. Numeral 137 del documento final del Sínodo por la Sinodalidad. Entre los frutos más significativos del Sínodo 2021-2024 está la intensidad del impulso ecuménico, la necesidad de encontrar una forma de ejercicio del primado que se abra a una situación nueva. Es un desafío fundamental tanto para una iglesia sinodal misionera como para la unidad de los cristianos. El sínodo acoge con satisfacción la reciente publicación del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. El obispo de Roma, promotor y garante de los diálogos ecuménicos y en la respuesta a la encíclica Ut Unum Sint, que ofrece perspectivas para una profundización posterior. El documento muestra que la promoción de la unidad de los cristianos es un aspecto esencial del ministerio del obispo de Roma y que el camino ecuménico ha favorecido una comprensión más profunda del mismo. Las propuestas concretas que contiene sobre una relectura o un comentario oficial de las definiciones dogmáticas del Concilio Vaticano I sobre el primado, una distinción más clara entre las distintas responsabilidades del Papa, la promoción de la sinodalidad y la búsqueda de un modelo de unidad basado en una eclesiología de comunión. Ofrecen perspectivas prometedoras
para el camino ecuménico. La Asamblea Sinodal espera que este documento sirva de base para una ulterior reflexión con los otros cristianos, por supuesto juntos, sobre el ejercicio del ministerio de unidad del obispo de Roma como servicio de amor reconocido por unos y otros. Meditamos. La apertura nueva a este desafío de abandono de egos e intereses es un proceso que solo despojándonos de nuestras raíces doctrinales de claustro por una de puertas abiertas, podemos avanzar en los intercambios de un ecumenismo integral, donde todos cabemos, todos entramos y todos participamos. Hacer un acompañamiento en un camino ecuménico en donde escuchamos, promovemos, colaboramos, asistimos y compartimos las experiencias de propias doctrinales y buscamos la integración en unidad hacia la comunión participativa. Los agentes de pastoral que asistimos a las asambleas sinodales tenemos la responsabilidad de comunicar estos procesos a nuestras comunidades parroquiales y que ellas conozcan que todo ha sido un esfuerzo comunitario con el obispo de Roma, nuestro obispo diocesano, el clero local y los invitados a estas asambleas. Numeral 138 del documento final del Sínodo por la Sinodalidad. La riqueza que representa la participación de delegados fraternos de otras iglesias y comuniones cristianas en la Asamblea Sinodal nos invita a prestar más atención a las prácticas sinodales de nuestros interlocutores ecuménicos, tanto de Oriente como de Occidente. El diálogo ecuménico es fundamental para desarrollar prácticas sinodales auténticamente ecuménicas, unidad de la Iglesia. Nos empuja a imaginar prácticas sinodales sobre cuestiones urgentes de interés común, incluso hacia formas de consulta y discernimiento sobre la evangelización. También nos invita a incluso hacia formas de consulta y discernimiento sobre la evangelización. También nos invita a la celebración de un sínodo ecuménico sobre la evangelización y sobre lo que somos, lo que hacemos y lo que enseñamos. En la raíz de esta posibilidad está el hecho de que estamos unidos en el único bautismo del que brota la identidad del pueblo de Dios y el dinamismo de la comunión, la participación y la misión. Meditamos. Lo más interesante de compartir y dar a conocer es la participación de representantes de otras iglesias y comuniones cristianas en las asambleas sinodales. Esto nos invita a estar más atentos a ese esfuerzo ecuménico que todos debemos hacer para alcanzar el objetivo del sínodo, en donde tanto Oriente como Occidente están mezclados en unidad sinodal. Interesante cuando empezamos a buscar y aprender prácticas sinodales de evangelización sobre lo que tenemos en común y lo que aprendemos y enseñamos unos a otros. De aquí que el ambiente de sinodalidad no está más lejos de cuando iniciamos este acercamiento, considerándonos uno en el bautismo, uno como pueblo de Dios y uno en la comunión, participación y misión. Numeral 139
del documento final del Sínodo por la Sinodalidad. El 2025, año del jubileo, es también el aniversario del primer concilio ecuménico, en el que se formuló de manera sinodal el símbolo de la fe que une a todos los cristianos. La preparación y conmemoración conjunta de 1700 aniversarios del Concilio de Nicea debería ser una ocasión para profundizar y confesar juntos la fe cristológica y poner en práctica formas de sinodalidad entre los cristianos de todas las tradiciones. Será también una ocasión para promover iniciativas audaces en favor de una fecha común de Pascua, de modo que podamos celebrar la resurrección del Señor el mismo día, como providencialmente sucederá en 2025, y dar así mayor fuerza misionera al anuncio de aquel que es la vida y la salvación del mundo entero. Meditamos. Todos estamos invitados a realizar prácticas de sinodalidad en todo tiempo y en todo lugar, como diría el apóstol, a tiempo y destiempo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Porque la sinodalidad es y debe ser la forma de vivir de todos los hijos de Dios. Debemos invitar a todos a vivir el ecumenismo con ojos en la resurrección de Cristo, nuestro Salvador y Redentor, para no perder el camino en que estamos teniendo todos juntos una sinodalidad fraterna. Vamos a terminar con una oración, dando gracias a Dios por este bello mensaje que nos deja por medio de este documento final del Sínodo de los Obispos por la Sinodalidad. Oremos. Dios, que en tu infinita misericordia te fijas en la pequeñez de todos tus hijos y nos tratas a todos como lo haces con tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos permitas poner en práctica lo que hemos escuchado y vivir en fraternidad, caminando juntos, sin dejar a nadie fuera ni atrás, sino que en unidad contigo seamos familia en comunión, participación y misión. Todo esto te lo pedimos en el mismo nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina contigo en la unidad con el Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hermanos, que Dios nos ama a todos. Paz y bien.